sí, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, toda mi gente. Aquí estamos una vez más los tres croqueteros listos para otra aventura. Manolo, Karel y Leste, quien le habla. Eh, Queremos hacer este programa, va a ser muy especial porque tenemos invitado a un gran amigo de nosotros, un compañero que nos ha puesto la vida, gracias a Dios, y que nosotros lo queremos mucho, personalmente, y por lo menos yo lo admiro muchísimo porque es una persona que lleva mucho tiempo aquí en Canadá y poco a poco ha ido subiendo, ha ido desarrollándose aquí literalmente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar para todos ustedes, señores y señores, nuestro gran amigo y hermano, Ferdinando. Bienvenido, Salúdate ahí, bienvenido. hermano. Salúdate. Ay, el ¿Cómo está la padrino, vida? el El papá de los padrino, pollitos. gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a Mucho ustedes trabajo. muchas gracias a ustedes por invitarme. Me han invitado ya otras veces, pero la vida laboral en este país es un poco Los complicada y compromisos, los compromisos. sobre todo en el mundo en el que yo me desarrollo, laboralmente hablando, se trabaja muchas horas, se comienza muy temprano y se acaba muy tarde. Casi nunca nosotros sabemos a qué hora terminamos. Siempre sabemos a qué hora Claro, comenzamos, pero tantas cosas pueden pasar claro. durante el desarrollo de la jornada que no sabemos a qué hora terminamos. Y son Antes, entre 10 y 14 horas de trabajo diario de lunes a viernes, entonces es te difícil. voy a cortar te voy a cortar un momentico ahí. Primero que nada, Caero, hemos intentado grabar como 5 veces, hemos tenido problemas con la grabación. Quiero que se fijen en el momento o si los numeritos están grabándose ahí en su pantalla, uno de ustedes Sí, que lo eso, siga porque yo no lo veo. Y sí, lo sí. otro, Ferdi, antes de que hables así, explica en qué tú trabajas, porque nosotros sabemos, pero el que está viendo no sabe. Da a conocer tu centro laboral y qué son tus tareas. Ok, le metemos de nuevo. No, estamos Estamos grabando. grabando, estamos Sí, grabando. Ok, no. eh, aquí en Canadá yo trabajo como camionero ya hace 6 años. Antes trabajé en tantas cosas disímiles como todo inmigrante que llega, Claro, que tiene que adaptarse a vivir exactamente. en un lugar, salirse de su zona de confort, su país, su comunidad, su lengua, su cultura, ir asimilando para poder mejor adaptarse acá y llegar solo. que no te mate el gorrión, como se dice Claro. literalmente. Entonces, eh, No, en tu tiempo fue diferente también. Te voy a sí, cortar ahí, pero nosotros, Es ya que, nosotros teníamos las redes sociales, el WhatsApp, Messenger, pero cuando tú llegaste no había nada de eso. ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? había teléfonos celulares, había teléfonos Pero no, me celulares. refiero en Cuba. En Cuba no había conexión, en Cuba no En tenías modo de Cuba sí, comunicarte como ahora. no, en el tiempo en que yo estuve haciendo el proceso para emigrar a Canadá, e incluso los teléfonos celulares tenía que ser un extranjero que te sacara la línea. A nosotros no se nos permitía sacar una línea de teléfono celular, no se nos Eso no me acuerdo. permitía, el acceso a internet se permitía, pero tú tenías que ir a un joven club, hacerte miembro de ese joven club, integrarte y hacer una cola inmensa para poder conectarte. El tiempo de conexión era limitado, tenía que ser por correo Exacto, electrónico. Tú mandabas un exacto. correo, la persona te mandaba un correo. Así se empezó. Afortunadamente Ujú. para mí, en mi caso, ya cuando mi relación se hizo más sólida con la mujer que me trajo acá, quizás algún día escuche esto, Dios la bendiga por todo lo que hizo por mí, porque hizo grandes cosas por mí. No todo fue negativo en nuestra relación, no, no, no. Hubo momentos muy lindos y hubo cosas muy Y bonitas. Qué lindo, siempre ¿eh? hay que Yo tener eso en siempre, cuenta, sí. yo siempre le voy a agradecer toda la vida las cosas que hizo por mí, porque hizo muchas cosas buenas por mí y por mi familia. Eh, Fueron 6 años de relación bastante fructíferos y bastante bonitos. Entonces, eh, ya yo en Cuba tenía un teléfono celular, gracias a ella, con una línea de acá, el mismo número que yo tengo, que yo utilizo hoy en día después de 16 años. Yo llevo 16 años en este país, ¿Cómo? ya, yo llevo Ya llevas 16 16 años. años. Estando en Cuba, tú tenías un número de teléfono extranjero. Sí, yo entrando en Cuba, yo tenía un teléfono de Texas, pero yo tenía un teléfono con una línea de acá, De aquí de de, Canadá. Ok, ok. de la Sí, compañía, de la compañía ok, Rogers. Ella lo pagaba sí, acá, sí. pero yo tenía constantemente internet y yo tenía Ah, constantemente conexión. estaba todavía Nosotros, joven para eso. nosotros hablábamos todos los días, a cualquier hora del día, de la noche. No, Ah, cuando aquello no había todavía las videollamadas, pero la llamada de Ujú. teléfono sí existía Sí, y yo hablaba normalmente todos los días. E incluso yo ayudé me a acuerdo. algunas amistades que tenían familias en el exterior a que pudieran hablar porque a veces era difícil llamar y yo tenía una amiga que la hermana estaba aquí
y ella estaba allá en Ciego, y yo iba allá a su casa, y ella llamaba a la hermana, y hablaba con la hermana, y el caramba. Eso fue hace Y bastante cobra, tiempo, ya después la tecnología cobraba. fue avanzando. No, 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 jamás. No No, ponías la una Jamás. llamada que alcancía, entraban, no, la llamada que una, entraban, no. una alcancía, no ponías una alcancía para que echaban un peso. Yo nunca supe exactamente cuánto le costaba ese teléfono a mi ex, que era mi esposa en aquel tiempo. Nunca supe qué tipo de contrato ella hizo. Debía haberle costado bien caro, pero bueno, ella tenía sus recursos Sí, porque económicos, o porque tiene. cuando tú vas a Cuba y abres la línea allá, eso te cuesta, te empieza a cobrar. Hoy por lo menos yo estoy eh, con la compañía Bell, y cuando yo voy a Cuba, si abro el internet allá, me cuesta $15 el día. Sí, sí, Quiere pero decir que claro. si yo voy por una semana, calcula 5 por 7, 35, y Sí, sí, no, 15 por 15, 125, 150 pesos. son 150 140. pesos a la semana, aunque yo no lo abro Sí. toda la semana, pero mi actual esposa sí, porque tiene aquí sus hijos, su nieta, sus padres, y entonces quiere tener noticias, y cuando vamos a Cuba, Ah, uno de los dos teléfonos tiene que abrirse en algún momento. tiene. ¿Sabes? Tenemos, Hay, hay una aplicación que funciona en todo el mundo, o la mayor parte del mundo, que tú pagas, creo que son como que, $10, algo así, y no tienes que abrir tu línea. Tú te conectas con una cuenta. Todo es por satélite. Después te voy a decir la aplicación que es, pero ahora estabas hablando sobre eso de que tú le dabas tu teléfono a la que hablaran a ciertas amistades y demás. Yo me acuerdo que cuando, o sea, estoy hablando 2010, cuando nosotros, por ejemplo, en mi casa hubo un celular, porque mi hermano se había ido, entonces se compró un celular, no por mi hermano, sino por la familia que quería empezar a tener celular por la necesidad. Mi hermano, cuando llegaba 24 de diciembre o 31 de diciembre, ese era el momento de que tú hacías la llamada a la familia, "Ay, feliz año nuevo". Ese En momento la las fecha conexiones se importante. caían, las conexiones se caían porque era todo el mundo a llamar, y era por un teléfono celular, y te costaba a ti por recibir la llamada y por hacer la llamada. eso en Claro. Cuba, Eso era una locura. eso no era así aquí, era así en Cuba. Sí, Te aquí. cobraban por todo. Ya después vieron que no funcionaba. eh, Mm. Hubo su reclamación de los clientes normalmente. Decían, ¿por qué yo tengo que pagar cuando es a mí quien me llama? Yo debería pagar cuando Claro. soy yo que utilizo el servicio, pero cuando es a mí quien me llama, debería pagar quien te llama. Entonces eso lo cambiaron. Eso lo cambiaron, y ahora es así. Ahora que cuando tú gastas cuando tú llamas, pero cuando te llaman no Claro. gastas tú, que es lo Y ideal, debería es ser. lo correcto, que es como debería ser, que es como es aquí. Exacto. Cuando tú Yo te utilizas el llamo para allá servicio aquí, ahora. tú pagas, pero Fendi, No, ¿qué tan espérate, importante? espérate, cara, disculpa. Dime, Que estaba diciendo que Lester, yo te va para ahorita. Eso me acuerdo que en aquel Llamo para allá. tiempo era la llamada indio. Tú aquí, ya, bye. Con sí, los memes y la gente hablando así. No, que se te perdió costaba. el verbo, el sujeto y el predicado. Y a la Creo hora de que mandar mensajes, todo igual. Tú, él. la Por gente trataba ahí, de minimizar gastos porque era claro. extremadamente Sí, caro, porque que no hubo el todo el mundo tiempo, tenía sí. los medios económicos para hacerlo, No, y se estábamos comunicaba como los sitios prácticamente por jeroglífico. no, en clave. La gente se en comunicaba en clave. clave, no se podía escribir Ya, un verso, no se podía escribir una poesía, tú No, tenías que dar no. ¿Por qué? La un X con mensaje. la K. Eh, había que correr para un fijo. Te llamo para allá ahora y correr para un fijo y llamar. Sí. la, Di, cara, que me Llámame, ibas a la, voy, preguntar. espérate. No, la Fendi, abreviación se utilizaba mucho en aquel tiempo, Sí, la claro. exactamente. abreviación No, Fendi, la pregunta que te iba a hacer, ¿qué tan importante para ti fue tener alguien que te ayudara cuando llegaste a Canadá, encontrar un amigo? Porque separarte de la familia y llegar aquí, por ejemplo, tener alguien que te ayudara. tener a alguien que te ayude es una cosa, es una bendición, Seguro. porque por mucho que tú tengas conocimiento, por mucho que tú hayas estudiado en Cuba, por los diplomas que tengas, por la experiencia de Por trabajo mucho que que tú estés tengas, preparado, por mucha preparación eh, que tú tengas. eh, no digamos desgraciadamente, digamos por cosas que están fuera de nuestro control, nuestro país de origen funciona diferente a como funciona el mundo. Entonces, cuando tú llegas a estos países, es como si tú acabaras de nacer. No, bien. Tienes que aprender, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a comportarte, tienes que aprender a, 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 a cómo canalizar las cosas, a ver cómo cómo El mundo. funciona Sí, tu entorno, aprender cómo poco a funciona tu poco cómo entorno. funciona Tienes que todo, aprender, todo, porque tú vienes de un todo. país sumamente subdesarrollado, y llegas a un país del primer mundo donde todo funciona de manera diferente.
No, mira, completamente. hay que decirlo con todas las palabras. Y eso no es un ataque para nadie. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en Cuba. La mayoría de las personas que salen de Cuba y no quieren trabajar es cuando empiezan a hacer las cosas ilegales. Porque en Cuba no se trabaja. En Cuba tú puedes vivir de préstamo aquí o préstamo allá o de tu Tú facho, como decirlo. Se llama, dame esto y yo te voy a dar esto. en Cuba, ¿cómo yo veo estas cosas? Se llama compensación. Así mismo. Cuando tu empleador no te paga lo suficiente como para sufragar tu vida, tú vas a compensarte de acuerdo a con lo que tú trabajas. Si tú trabajas con carne y con lo que a ti te pagan, tú no puedes comprar la carne para tu casa, tú le vas a dar menos carne al cliente y de la que te sobra, esa te la vas a Así, llevar. Y así. y la vas a llevar tú. Entonces, Dímelo a eh, mí que era panadero. son, son, co- son costumbres tan arraigadas en nuestro país, desgraciadamente, por la necesidad que hay, que cuando llegamos aquí y vemos la abundancia y vemos las posibilidades, a veces nos confundimos y traemos esas Ok. malas costumbres hasta aquí. Y aquí todo funciona diferente. No le aconsejo a nadie hacer lo que hacía en Cuba. ¿Cuál es mi consejo? Claro. No como persona inteligente. Yo no soy ese gran hombre inteligente que ustedes, mis amigos, a veces creen que soy y que ustedes me dicen que solamente soy un poco más viejo que ustedes y la experiencia de vida me ha enseñado, he vivido, he visto y he pasado por situaciones que me han hecho reflexionar y ver la vida de otra manera. Cuando se llega acá, para regresar a la pregunta que me hicieron anteriormente, tienes una persona que te ayuda y que te enseña. ¿Cuál es mi consejo? Aprende todo lo que puedas. Aprende Sí, todo no, lo que puedas. Y lo principal, cuando se llega a un país como el Canadá, si no estás aquí en Quebec, donde se habla francés y tú llegas y hablas inglés, santo y bueno. Si llegas a Quebec, hablar francés es lo principal, es lo primordial para poder avanzar acá. Para poder avanzar no, acá, Sí, sí. te hice la pregunta porque nosotros, por ejemplo, llegamos y te tuvimos a ti que nos has guiado, ¿entiendes? Nos has ayudado, de cierta manera, nos ha aportado un poquito de tu experiencia, pero bueno, tenía la duda esa de cómo, cómo te pasó a ti, cómo fuiste tú, así bueno, como te yo no, ayudaron y para serles sincero, la ayuda si tuviste a que, alguien. que desinteresadamente yo les digo a ustedes, yo no los conocía a ustedes cuando ustedes llegaron. Ustedes son grandes amigos de mi comadre, la madre de mi ahijada, que siempre me dio muy buenas referencias de ustedes, incluso antes de La, ustedes llegar. la Ahora, constructora la Puerto. constructora de esa gran amistad, a la cual yo le agradezco toda la vida. Pero yo no tuve esa ayuda. Yo no tuve esa ayuda. Desgraciadamente, nuestra comunidad cubana en Montreal está muy, muy fragmentada. Y el que lleva tiempo aquí casi nunca te da la luz. No, Para decir que nunca Y te da eso, la luz. yo te voy a decir respecto a eso. Corrígeme, tú llevas mucho más tiempo que yo. Y como aquel que dice, la comunidad cubana por la que yo me rodeo, las tengo aquí. Falta igual que Amanda, yo. Igual que yo. que no está presente y quizá uno o que otro, para no ser tan cerrado al tema, pero yo creo que nosotros cuando tú llegas acá y te encuentras con un cubano que ya lleva mucho más tiempo que tú aquí, se creen como que los tiempos de antes, que son mucho mejor que tú, que el nivel de superioridad lo puedes notar a la legua. Y estás acá y mientras más te pueden apisar y a enterrar en el piso, lo van a hacer. No, No nos qué, ayudamos, No, ojo, no nos ojo, damos las pero es no, manos. que, ¿qué ojo, pasa? no ¿Qué son pasa? todos. Que mucha, No, no, ¿qué? no, ¿Qué yo no pasa? estoy. Claro, por supuesto. Pero ¿qué No, pasa? Que mucha gente a veces te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. exacto. ¿Entiendes lo que te digo? Y Entonces, cuando tú empiezas a demostrar, o cuando tú comienzas a hablar con esas personas y tú lo empiezas a decir, y ellos empiezan a ver que están como tú o un poco mejor que tú, ya les molesta. Yo no estoy hablando claro, general porque tú no puedes, mira, es como en todos los países del mundo y en todos los lugares hay cosas buenas y hay cosas malas, pero lamentablemente la mayoría somos así. Para encontrarte con un piquete así que todo el mundo se alegre y te ayude para que sigas mejorando, aún así que tú no claro. mejores de esa misma forma, son muy pocos los que te encuentran. Eso es Mira, bastante triste. yo te explico como yo No, lo veo. Yo lo veo de esta sí, forma. sí. Mi padre, que era un hombre muy, muy, muy sabio, sus años de vida le dieron una inteligencia enorme. Me decía, para que haya un mundo tiene que haber todo tipo de mundo, todo tipo de personas. Exacto. Tú tienes que saber a quién escoger y a quién dejar en tu vida y a quién no.
Claro. Nosotros tenemos una comunidad que ha traído los malos hábitos desde nuestro país, los han traído acá. Y aquí existe el mismo regionalismo entre los cubanos que había Sí. en Cuba. El que es de La Habana porque es de la capital se cree mejor que el que es del interior. El que Ujú. llegó y montó un negocio y te quiere emplear en su negocio, como tú no tienes conocimiento de cómo funcionan las Claro. cosas aquí, entonces te paga menos, te engaña, te Saca quiere, provecho, te saca te provecho. quiere sacar provecho, te quiere explotar y, y eso le da una visión, eso le da una opinión muy fea a los demás que nos conocen que no son cubanos, de lo que es la comunidad cubana. Claro. Desgraciadamente funciona así. Tú eres chef y quieres abrir un restaurante, pero hay otros cubanos que ya tienen restaurantes, que ya están establecidos, que ya tienen una base sólida, que te ven como una competencia. Es normal, vivimos en un país capitalista, donde la Por supuesto. competencia existe, pero entonces te hacen una competencia desleal, te ponen Sí, zancadilla, y tratan de destruir tu negocio pensando que eso les va a favorecer en el de ellos y no es así. Esto yo lo veo como un cake de cumpleaños, una gran torta de cumpleaños. La cuña que te toca es la que tú seas capaz de, con tu inteligencia y con tu esfuerzo, cortarte para ti. Concéntrate en ti, en tu proyecto de trabajo y de vida. Trabaja fuerte, respeta las reglas de este país, respeta las leyes de este país, que es maravilloso, de por cierto. Eso también se lo quiero tocar en este podcast. Sí, 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 sí. Canadá, y el que ve como país, es un país maravilloso. Te da todas las herramientas y todas las posibilidades como inmigrante para tú desarrollarte como persona, tanto tanto en lo personal como en lo profesional. La única petición que te hace este gobierno, que es una petición, no es incluso una obligación, porque aquí estamos en democracia, aprende la lengua, Ujú. Claro. aprende el francés, Claro. Pero yo estoy de acuerdo con eso también. aprende el francés, Claro, por supuesto. trabaja como se trabaja aquí, trabaja fuerte, Es que si tú respeta las trabajas, reglas, si respeta tú las trabajas leyes fuerte, si tú y trabajas fuerte y te enfocas en lo tuyo, puedes salir adelante. vas a salir Y, y adelante. sobre, y so- Fácilmente. sobre el idioma estoy de acuerdo porque si, por ejemplo, un canadiense va a Cuba, tú no vas a aprender a hablar el idioma del Claro. canadiense. Tú quieres que el canadiense hable tu idioma, Pero eso ¿entiendes? es como nosotros, como trabajamos en el hotel. Tú no vas a decirle al Exacto, canadiense en español. O sea, son canadienses. Hay un, hay, exacto, hay un viejo proverbio que dice, donde fueres, haz lo que vieres. exacto. Llegamos aquí y no podemos esperar que la sociedad de que ve se Claro. adapte a nosotros. Somos nosotros los que debemos adaptarnos a esta sociedad que nos da la posibilidad de tener una mejor vida acá. Porque de hecho es Claro. así. Fíjate. Mis primeros años aquí fueron catastróficos. Yo venía con muy malas actitudes y muy malos hábitos de Cuba. Ah, el negrón que está grande, está fuerte, y si este me mira, atravesado, yo me fajo. No, no, aquí eso no existe. Aquí hay que estar tranquilo. Cuando tú trabajas, tú te ganas el respeto. Eso yo lo aprendí después de tropezar mucho. Yo tengo un gran amigo aquí que le dicen Jamaica, ese es su apodo. Se llama Joanis Moya, ahora anda por Cuba. Me fue a visitar a su mamá. Él me consiguió un trabajo y lo perdí por esa actitud. Un buen trabajo, lleva en esa compañía casi 20 años, porque él llegó antes que yo. Y ahí yo fui aprendiendo, porque fueron en varios trabajos que eso me sucedió, y yo dije, bueno, por aquí no es, por aquí no es. Y después ya de una edad adulta, porque yo llegué aquí con 37 años, empecé a darme cuenta de que hay que modificar tus hábitos, hay que modificar tu carácter, hay que modificar la manera en que tú tratas a las personas y que tú te relacionas con las personas laboralmente hablando. No tomarse las cosas tan personal. Hay un jefe que es muy hijo de Claro. puta. Está bien. Mientras que tú hagas tu trabajo, él no se va a meter contigo. Exactamente. Y después que Exactamente. yo entendí eso, yo jamás he tenido problema aquí eh, en los trabajos. Y sobre todo cuando aprende francés. Yo les voy a hacer Sí. una cortica anécdota. Yo tenía médico de familia cuando llegué, que era el médico de la familia de mi ex. Y voy a verlo, yo tomo medicamentos sobre la base regular de hipertensión y tengo aparato de asma. Y cuando ya vi a la doctora y terminé la consulta, me dijo, aquí al lado está la farmacia, ve a abrir tu expediente, que aquí se le dice dossier en francés, y yo llego. Yo vivía en el sur de Montreal, Varennes,
una En villa, Bahrein. eh, Coño, eh, estaba eh, cerquita, Cere. en Bahrein, una villa donde no habían ni inmigrantes ni prietos. Ya. Sí, no, para esta Y zona ¿Era el es un ya, único? poco. dije, habían dos familias, una familia de prietos y yo, porque yo lo recorrí en bicicleta todo Bahrein para ver. Y llego a Sí, la Bahrein no es muy farmacia grande. y le hablo en inglés a la muchacha. Good morning, how are you? Okay, I need to open my file because I need some medication that I take regular basis every month. And well, I came with my prescription from the doctor. Her office is right there on the right. And I need please open the file. I bring my ID. Y la muchacha me miró No hablaba como inglés. si yo fuera, no, como si yo fuera un extraterrestre. Sí. Llama a un supervisor y el supervisor llama a un farmacéutico. Y ya entre el supervisor y el farmacéutico tenían un poco de inglés. Y ahí yo me di cuenta, fue mi primer verano. Yo llegué aquí en el invierno del 2010 y fue mi primer verano, el 2011. Yo me di cuenta de que aquí hay que aprender francés, si no vamos a estar tristes toda la vida. Pero hay Y que también aclarar, por ejemplo, tú con el inglés, en lo que es la isla Montreal, puedes hacer una vida, porque West Montreal Island, es más bien West Island. no, en lo que es Montreal completo, centro Oh, Montreal y demás, hay es hay bilingüe. muchas más personas que hablan inglés porque es la cantidad, son todos los inmigrantes, Sí. como él que dice, de todas las nacionalidades se encuentran, pero ya lo que es la Rive-Sud, lo que es Longueuil, lo Los que es Bahrein, alrededores. Saint-Julie, Lo aquí, que es los exacto, todo esto alrededores. para acá, sí, hay personas que hablan inglés también, pero no todo el mundo. Pero no Es todo. más francés, por donde vive Karel, allá en Sherbrooke, Split, es las dos más o menos. Hay muchas personas que hablan más inglés que francés, pero el francés lo dominan porque aquí es francés, que ve que es Están francés. como yo. Pero mira, Y te tocó la mala. sí, me tocó la mala en ese sentido. Pero me di cuenta de una cosa. Y es lo que a veces les enseño. Yo les recomendé eso a ustedes, les aconsejé cuando llegaron. Tú llegas acá y vas a una entrevista de trabajo. Y aunque tú Que hables te mal, cansa pedir. aunque tú hables mal el francés, la persona que te está entrevistando dice, bueno, es inmigrante, pero estamos viendo que está haciendo el esfuerzo por integrarse. Al menos se comunica en francés. Vamos a darle la oportunidad. Pero Claro. si tú llegas sin hablar francés, cero francés, le hablas en inglés, tienen 3 puestos a ocupar, tienen 12 candidatos, te vas a quedar fuera. ¿Por qué? Porque Porque si van a entre los escoger 12, a uno que si habla entre los francés. 12 candidatos hay 3, 4 que hablan solamente inglés y los otros hablan francés, van a priorizar quien hable francés. Claro. Y no es, Por proteger su lengua, para a proteger veces, su lengua. porque te lo digo, yo también pensé eso, a veces No, decimos y por es eso mismo, racismo, porque si alguien. es racismo. No, no es racismo, es sentido común, señores. Si tú fueras, Claro. ponte en los zapatos del dueño de la compañía. El dueño de la compañía va a decir, bueno, yo necesito gente que hable francés porque yo a esa gente le voy a dar una formación. Y al hablar francés y escribir francés, ellos van a poder leer, van a poder aprender las instrucciones Más y las rápido. consignas mucho más rápido. Porque Y mejor. el tiempo de formación es dinero que se pierde. Cuando tú estás formando un Claro. operario o un trabajador con cierta calificación, te toma tiempo. Y ese tiempo es dinero que tú le estás pagando al trabajador, es dinero que tú Que no, estás sin problema, sí, gastando sí. en todo el material que utilizas para formar ese trabajador y es dinero que la compañía lleva a gasto pero pierde. Ahora te Claro. voy a decir también, eso fue en tu tiempo a la hora de llegar. Las cosas han cambiado, sobre todo después de la COVID. Ese tipo de trabajo que tú estás hablando, vamos a decir, los trabajos no son trabajos de oficina, pero son trabajos con mejor, Remuneración. primero, exacto, con mejor remuneración y menos trabajo físico. Eso te va a hacer una diferencia cuando hablas francés. Aquí ahora mismetico necesitan trabajadores en todas las compañías. En todas las ¿Qué? compañías. Claro. Hablas inglés, sí, tú puedes encontrar un trabajo, pero no va a ser un trabajo sencillo, va a ser un trabajo, sea en la construcción o algo respecto a la construcción, porque no les importa si hablas o no hablas, no necesitas estar con un cliente, te vas a ir para un warehouse o un entrepôt, como le digan, las casas grandes, a hacer cosas. Por ejemplo, como yo no hablaba francés cuando llegué, estaba trabajando en una compañía haciendo ventanas, pero yo no andaba con nadie. Lo mío era el martillo, taladro, sierra, pero no es mi mundo, no es mi cosa. Y ahí no iba a Claro. avanzar hasta que decidí, se acabó esto, vamos a aprender el francés, ya cuando luego aprender el francés, aunque sea un poquitico así. Yo me Que te presenté a una abren. entrevista a Costco con mi poco francés y se estaban fajando por mí. Yo me había ido por la parte de la panadería y la parte ya lo que es el plancher, donde están todas las cosas. No, yo lo quiero aquí, tiene buen prospecto, no sé qué más. No lo hice porque era todos los fines de semana. Una buena compañía, pero tienes que comenzar los fines de semana. Sí, tienes que trabajar los Pero fines ya, de semana. Es como todo el que empieza en un trabajo. Te van a dar los horarios Claro.
Los Lo hora- ma- van a lo Claro, es más que nadie quiere. complicado. los horarios Lo más de ya difícil. los empleados establecidos que llevan tiempo ahí, van a decir al nuevo, tú lo pones fin de semana, tú lo pones en los horarios Claro, de tarde Sí, noche o de claro. noche, es normal. Te toca doblar el lomo, llegaste nuevo, te toca doblar el lomo. Sobre eso ahora te tenía una pregunta, Betty. Y tú, bueno, te voy a hacer la pregunta, aunque ya hemos hablado de eso. Cuando tú llegas acá, ya lo hablamos con Ariel y lo hablamos con Eriday, los comienzos no son fáciles en ningún país. Tú vas a Cuba de vacaciones, por ejemplo, los canadienses van a Cuba, todo es bonito, porque están en vacaciones, no viven la realidad, lo que es el trabajo. Vas a ir a Europa, vas a ir a Asia, vas a ir a cualquier parte del mundo y va a ser lo mismo. Cuando estás de vacaciones, no es la vida real. Tú llegaste acá, tú tenías tu mujer. ¿Cómo fue que tú encontraste tu vida? Por ejemplo, ya Karen te preguntó el cambio, la adaptación y todo, pero yo quiero que tú expliques cómo fue que tú le entraste a la vida con todos los cambios y con la ayuda de la persona que estaba al lado tuyo en ese momento y a tus alrededores. Porque muchas personas dicen, cuando llegan, te voy a poner el ejemplo para que entiendas mi pregunta completa, la mayoría de las personas que se iban por los Estados Unidos, emigrando por los bordes, por barco, por donde fuera. Tú llegabas solo, no tenías a nadie, tenías que pasar bastante trabajo porque tenías que morder la soga por donde entrar. Si tenías que trabajar de noche y tu pareja de día y no verse por un año, lo que fuera. Para nosotros, en el caso de nosotros cuatro, fue diferente. Nosotros venimos con una pareja y buena o mala o como fuera, teníamos una ayuda y podíamos, claro. como aquel que dice, acomodarnos y elegir un poco mejor las decisiones que nosotros quisiéramos tomar en la vida. Eh, ¿Qué tú crees de esa parte y cómo fue en ese momento para ti en la No, vida? a mí me fue difícil el cambio porque soy un hombre de familia, dejé atrás a mis hermanas, a mi padre que aún vivía en ese tiempo, mi sobrino, gente que nosotros éramos muy unidos, ya quedan muchos menos, se han muerto muchos. Y en ese sentido fue difícil. Pero yo tuve mucha ayuda de la persona que me trajo. Yo, económicamente hablando, estaba bien. Yo no necesité trabajar mucho al principio, e incluso no quería ella que yo trabajara. Ella es una persona adinerada, Bien. adinerada, y no quería que yo trabajara. Yo vivía en una casa, yo tenía carro desde que llegué y no tenía licencia. El carro estaba, se metió un invierno y pico, un año y pico parqueado ahí en lo que yo hice la escuela de conducción. Vivía en una buena casa de 3 pisos, con piscina, con spa. Yo tuve suerte en ese sentido y tuve mucha ayuda. A mí me llevaron desde que llegué, después del recibimiento, el primer mes y eso, vamos para la escuela. Me inscribieron en la escuela de francés. Vamos para la escuela de conducción. Yo no hablaba francés en aquel tiempo. Había una escuela de conducción en inglés en Brosar. Para allá me Bien, llevaron. Me llevaron a otra lejos. escuela profesional a que aprendiera a manejar Lyft en inglés también. Todo eso lo pagó ella. Entonces, yo tuve esa suerte. Hay quien no tiene esa suerte. Exacto. Hay quien no tiene esa suerte. Y cuando tú tienes esa suerte, tienes que aprovecharla. Yo la aproveché bastante bien. Aprendí todo lo que pude. Aprendí todo lo que pude. Para que eso me ayudó mucho después para enfrentar la vida cuando vino la separación. Cuando vino Ajá. la separación, al cabo de 2 o 3 años, que hubo ya problemas y problemas porque desgraciadamente yo vine con una persona que era mucho más vieja que yo y tenía sus ciertos temores y complejos y bueno, yo era mucho más joven, tenía 37 años, yo estaba más en forma que ahora, ahora soy un negrito más viejo y más gordo, pero cuando aquello yo estaba Espérate, y disculpa, no es negrito, negrito no, negrote. negrón. Y entonces Negrote, no, blanco, no podía salir blanco, solo a blanco. ningún, yo no podía salir solo a ningún lugar, yo no podía, me voy a ver a mis amigos tomarme una cerveza, eso no lo podía hacer yo. Y empezaron Fatal. a haber problemas y nos separamos. Pero gracias a lo que aprendí, eh, cuando nos separamos, no pasé ese trabajo. Ya yo hablaba bastante el francés en aquella época y no me fue tan difícil adaptarme. Es duro vivir solo en este país, es muy duro. Esto es un país y una sociedad que está hecha para 2 personas. Ajá. Porque una sola persona tiene que ganar por encima de los 70.000 al año en este país actualmente. En la Ujú. época en que yo me separé no era tan así. Una persona que ganara entre los 50.000, 55.000 al año podía perfectamente vivir solo y alquilar un apartamento en una buena zona y tener su carro y tener sus cosas. Ya hoy en día es un poco más caro. El costo de la vida se ha disparado tanto que para una persona vivir solo en una ciudad como Montreal, a no ser Ujú. que vivas en suburbios como Montreal Norte, la parte vieja de Brossard o de Longueuil, que son
como se le dice en los Estados Unidos, guetos, Ah, que es difícil vivir ahí porque alto índice de criminalidad y de insalubridad en los apartamentos y tal. eh, Sí. entonces, vivir en otros lugares. Y entonces, cuando tú estás solo acá y eres inmigrante, te va a ser mucho más difícil poderte rentar en una zona residencial cuando estás solo. Porque tú llegas y el dueño te va a mirar y va a decir, bueno, este es cubano. Tiene un trabajito, tiene buen crédito, pero tiene un trabajito que gana un poquito más de salario mínimo. Y si pierde el trabajo y no me paga, o si voy, y claro, no te renta, Ya no, y no estás te renta. hablando, y estás hablando de Montreal, que cuando tú comparas Montreal con Ontario, especialmente Toronto, nosotros somos la gueto de la gueto, porque Toronto eso es como si fuéramos de Beverly Hills. No, Ahí no, los Toronto. precios y el costo de vida es súper elevado. No, No, sí. Toronto es caro. Tengo amigos que es viven duro. allá y mi comadre que vivió allá, yo me acuerdo cuando ella vivía en Burlington, es caro, es muy caro, es extremadamente Muy caro. caro, ¿Te das pero cuenta? Aquí, en estos momentos, un apartamento de 3 cuartos, vaya, como se le dice aquí, un 5 y medio, que son 3 cuartos, con una cocina, comedor, baño, te viene saliendo, no en downtown, pero cerca de todo, vaya, céntrico, te puede salir unos 1.500, 1.600. Luego en O más. Toronto, no, más o menos es por ahí, es el averaje. Un poquitico más, un poquitico menos, dependiendo dónde tú te estás centrando. Porque mira, mi cuñado vivía 15 minutos en bicicleta en el downtown de Montreal y él pagaba 1.600. Tenía 3 cuartos, tenía un baño, un comedor, una sala de comedor súper que grande y una cocina. Sin embargo, en Toronto te cobran a $1.000 la habitación, ¿sabes? Ujú. Eso es 3 veces más, o sea, 3 habitaciones ya tienes 3.000 a pagar ahí, sin Pau, contar lo demás. Paul y Amanda cuando vivían en Burlington pagaban más de $2,000 por el apartamento. ¿Verdad? Que era un Sí, apartamento con garaje, tenía 2 pisos y tenía 2 habitaciones, una sala muy bonita y un comedor y un balcón grandísimo y precioso el lugar. Pero era un solo salario que estaba entrando para una familia. En aquel momento eran 3 personas. Ya después Amanda parió a Pari y ya eran 4 personas y ya después vino Habana, mi ahijada, y ya después vino Milán. la casa de papel. Y Los entonces, mínimos. Ya, entonces ya, pero es caro, Toronto es caro. Pero bueno, los salarios más o menos se corresponden. La gente en Toronto gana un poco más que acá. La gente sí, en Sí. claro. Toronto gana un poco más que acá. Aquí se trabaja Bueno, duro, aquí se trabaja duro, pero yo prefiero Quebec. Prefiero Quebec Estoy no, porque sí. ese es mi punto de vista, mi opinión personal. Yo no digo que tenga la razón o no, pero en Quebec, en la forma que el gobierno tiene organizadas las cosas, le da mejores herramientas al inmigrante para integrarse, le da mejores herramientas al inmigrante para asimilar cómo se vive acá, y si las usa correctamente, el inmigrante va a ser mejor asimilado por la sociedad. No, Claro. y la vida aquí es mucho más tranquila que lo que es Toronto. La vida de Toronto es súper agitada, súper poblada. Eso Es es una ciudad muy otros 5 cosmopolita, pesos. es una ciudad muy Y cosmopolita, hay mucho completamente, movimiento, hay mucha gente. completo. Mucha, mucha, Hay mucha mucha gente. gente, pero aquí se está bien. Aquí en Quebec, por lo menos yo viví en Montreal, nunca viví en la isla de Montreal, disculpen. Yo siempre viví en las periferias. Yo viví en Igual, Bahrein, yo viví en Bahrein y viví en Saint-Hubert y viví en Brossard, en Laval, y después estuve en Terrebonne muchísimo tiempo hasta que me mudé con mi actual esposa acá al sur de Quebec, que aquí es súper tranquilo. Karel conoce sí. cómo es esto acá. Me falta la visita de ustedes dos, que no sé cuándo la van a hacer, porque las puertas Bueno, están pronto, yo fui, pronto. abiertas. No, yo fui a tu Lester sí fue. apartamento una vez. Sí fui una vez. Ah, no, sí, Cuando tenías el Lester vino Soy yo una el que vez. ya, falta, soy yo el que falta. ya, Es Manolo. Manolo estaba. Pero Voy para allá, voy. donde vive Manolo es precioso. Sí, Donde súper Sí, no, y, vive, a tranquilo. mí me Cerca de encanta. yo a ellos, Bahrein, tranquilo. cerca de es Bahrein. tranquilo, es Tranquilo. tranquilo también donde vive Manolo. El único revoltoso es Manolo. Sí, claro, es que decir que cuando compramos la casa, quise hacer la actividad que se llama aquí como la inauguración de la casa, pansión de Cremayar, como se diga, y los vecinos los vecinos explotaron con la música, la bullería, el dominó, No, pero yo sabía si nosotros, ese día aquello fue catastrófico. Seguro. hubo galletas, caballero, Yo eso no la lo vi, comadre, yo eso no lo vi porque ya yo me había ido. Pero Pero recomendaba no tocarle el pelo a las personas de color, señores. no, no,
A las cocotimbas no se le puede estar tocando Yo, sorry, ya me estaba las mías, deja que ella vea el capítulo, aunque ella también va a hacer un No, capítulo mi con nosotros, comadre no me lo va a vamos a dejar hacer entrar más juntos. nunca a su casa. No le Oye, va ahora que estamos hablando de Amanda De y me gente que viene, cocina bien. De ey, gente que me viene a cocina la bien. cabeza comida, ¿cómo sube el amor por cocinar, Ferdi? Mira, Ese gusto, esa Karen, calidad de cocinar, porque el hombre a es ver, un chef graduado, Tiene las pero bien manos no, yo graduado. no prodigiosas. soy chef. Manos Ya. Yo prodigiosas. no soy chef. Yo estudié servicio gastronómico en la escuela de turismo. Yo entré a la escuela de turismo en el año 93, a principios del año 93. Manolo no había nacido. El Cayo abrió en marzo Estaba en del, no- Quintandillo. en marzo del 93. Entonces, en la escuela, habían dos escuelas de turismo en Ciudad Ávila en aquel tiempo. Había una escuela en Ciego de Ávila que estaba emplazada en el Hotel Ciego de Ávila y había una escuela en Morón que se hacían las prácticas en el Hotel Morón, pero la escuela estaba separada del Hotel Morón. Esas escuelas se fusionaron. Los cursos de servicio gastronómico en aquel tiempo eran un poco más completos de lo que se hacen ahora, porque a las personas de servicio gastronómico le enseñaban incluso cocina, los principios de la cocina, los fundamentos de la cocina, para que, para que le pudieran explicar a algún cliente cuando estaba en un restaurante especializado las particularidades de cada plato. A mí siempre me interesó saber y aprender, y yo soy una persona que aprende mucho observando. Y yo trabajaba en el buffet, donde en el buffet Plaza, por ejemplo, en el Hotel Colonial, que era el único hotel que había en mis inicios en el Cayo. Habían estaciones donde los cocineros le hacían los platos, sobre todo las pastas, al cliente delante. Y habían planchas donde se grillaban carne. Y yo miraba. Tuve una hermana, desgraciadamente ya no está conmigo, me la quitó el COVID, que me enseñó muchas cosas, y mi madre, que cocinaba muy bien. Y a mí me gustó cocinar, y me gustó siempre eso. Y fui Nena, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y ya lo hacía para mí, ya lo hacía para mí. Pero fueron 20 años trabajando en la hotelería. No fueron 2 días. En mi caso, yo he aprendido un poquito más aquí, porque no es que no soy como a ti, que me llamaba mucho la cocina, pero ahora aquí ya es como, bueno, mis cosas, soy yo el que cocino, a mi mujer me gusta a veces hacer la comida cubana y me meto un poco más y lo veo en YouTube. Tú estabas diciendo que tú estudiaste en la escuela, gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que las personas, por lo menos en nuestra generación, que están hoy en día cocinando en los hoteles y demás, es porque también le tienen un plus que les gusta hacer eso, porque yo pasé servicio gastronómico, pasé 2 cursos de cocina, y si tú supieras que yo pasé servicio gastronómico y cuando único vi las copas y los cubiertos fue en la prueba final que me aprobaron, porque no tenía ni puta idea. Igualmente en la cocina me dijeron, cocinen. Ellos te dan mucho lo que es teoría, como tipo una receta, pero no enseñan. Tú estabas ahorita diciendo que aquí en Montreal tienes todas las herramientas. No sé si para ustedes fue igual que para mí. Cuando yo pasé mi curso de francización, ni los mismos quebecos sabían cosas que te daban en el curso, porque te explicaban cómo es la parte de la habitación aquí, como tal, qué es un duplex, qué es un cottage, qué es un bungalow, todas esas cosas, el estudio, o sea, te daban una generalización de todo, de las casas, de la vida en particular, de la renta. Te llevaban a ciertas escuelas, que me llevaron a una de esas escuelas, que era de servicios gastronómicos en general. Te enseñaban cocina, te enseñaban panadería, te enseñaban el servicio como tal al cliente. Y ahí, cuando yo vi eso, yo dije, wow, es que tú aprendes. Porque estaba el sommelier que tenías 3.000 botellas, 3.000 copas de vino, y te hacían hacer la práctica, porque la teoría no es solamente, o sea, para tú aprender no solamente la teoría, tienes que tener la práctica. Y los claro. que estaban estudiando cocina tenían el curso en la mañana, en teoría, con su pizarra, y en la tarde, cocina, y no es que Práctica. cocinaban, no, tenían sus clientes. Habían personas, reservan la mesa y les cuesta un poco más barato que lo que cuesta un restaurante, pero le daban un servicio completo. No, Y ahí es cuando tú haces el profesional el verdadero. Instituto de Hotelería y Servicios de Quebec, hay uno en Quebec y hay uno en Montreal, y tienen el restaurante. Yo trabajé ya en el transporte aquí, en una compañía que hacía deliveries de comida, una compañía que se llamaba Viandex, y llevábamos carnes
a esas escuelas y los menús que fabricaban, la calidad de las cocinas que tienen y los profesores son chefs especializados. Porque en esta ciudad de Montreal, en la ciudad de Montreal y aquí en Quebec, hay mucho Mm. turismo y hay muchos restaurantes y a veces no se encuentra personal. Hay falta de personal de ese tipo de trabajo y las escuelas son espectaculares aquí. Pero para regresar a nuestro país y a mis comienzos, eh, eh, yo no sé cómo será la escuela de turismo ahora, pero en mi tiempo era bastante estricta y te Sí, no, enseñaban no es bien, lo que mismo había ahora. mucho más recursos, había mucho más Por eso te recursos digo, y en tu tiempo fue otra y te cosa. enseñaban y te enseñaban cómo es y no te aprobaban fácil. Tú tenías que saber lo que estabas haciendo para poder aprobar. Y Sí, entonces claro. tenías que saber trabajar después, sí, porque era bastante difícil, no era regalado. Se lo regalaban a ciertas y determinadas personas del sexo débil, como le decimos, que de débil no tienen nada, pero imagínate, eh, llegaban ahí con su belleza Pero, y pasaban antes que tú, pero eso ya pero son, eso era en tu tiempo. eh, Eso era en tu tiempo que tenías la escuela de turismo. Ya después, 2015, si no me equivoco, que se cerró como tal lo que es el turismo, el servicio y demás, y abrieron las escuelas de economía, que las personas de economía salían directo a trabajar, a hacer práctica en los hoteles. Ya todo sí. eso ahí cambió por completo. Ya tú no tenías que necesitar experiencia, ya no necesitabas esa profesionalidad para poder tener un trabajo en lo que era la parte de cocina, gastronomía y lo que fuera, ¿entiendes? Pues mira, para Así es. trabajar en los servicios tiene que gustarte, es como el trabajo que yo hago ahora. Para ser Exacto. conductor de camión, tiene que gustarte. ¿Por qué? Porque es un trabajo exigente desde el punto de vista físico, te exige mucho eh, y, y de concentración. Porque tú andas con un equipo pesado, tú no eres un chofer, tú eres un operador de un equipo pesado. Tú vas con una cantidad de toneladas, de kilos encima y tú eres un misil lo que anda por la carretera. Si no te gusta, hay gente que Literal. dice, me voy a meter a camionero porque se gana bien. Sí, se gana Claro. relativamente bien. No necesitas tener 2 y 3 trabajos como yo tenía antes de ser camionero, que trabajaba en una fábrica y hacía Uber y trabajaba en un restaurante. Tenía 3 trabajos. Ahora tengo uno, que gana un poco más en uno solo de lo que ganaba en los otros 3. Pero tiene que gustarte. ¿Qué consejo yo le doy a la gente que llega nuevo? Aprende la lengua de acá. Y después, si tú quieres abrir un negocio ya teniendo la lengua de acá, te es más fácil. Si tú quieres emprender, si quieres trabajar, trata de tener una carta de competencia de este país. Para que tú no tengas que ser jornalista, no tengas que donde quiera que llegas, yo soy trabajador Exacto. general. No, 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 no. Yo ahora, donde yo llego, yo soy camionero y hay que pagarme como camionero y tengo mi Mira, licencia de aquí, camionero. aquí Que, hay cursos. que contándote, Manuel, de lo que me preguntaste ahorita, tengo dos conocidos camioneros que antes pensaba que eran mis amigos, pero no lo son. Nunca me dieron la luz. Y cuando yo empecé en la escuela, porque a uno lo conozco desde que soy un niño, le dije, compadre, quiero meterme a camionero. Y nunca me dio la luz. Y el otro tampoco me dio la luz. Un día me invitó a su camión, porque él tiene camiones de él, porque quería meterme en una cosa esa de pirámide, de poner un dinero Sí, y casi me envuelve y casi yo meto dos o tres mil dólares ahí. Después dije, nada, no, y no es amigo nada. Por eso te digo, la comunidad nuestra es la comunidad nuestra, es la que nos tocó y todos Claro. somos cubanos. Pero aquí tú tienes que defender tus intereses, tu familia, no hacerle daño a la gente. Exacto. Sus proyectos son tuyos, no se lo digas a nadie. Porque si, como dijo, no sé si fuiste tú, Manuel, o fue Karel, te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. no, Claro, no te Y si exacto. quieren tú ver estás mejor en la que ellos. construcción y tú quieres especializarte en poner losa y hacer baños y cocina, van a decir, el trabajo este no es bueno, porque creen que tú le estás Claro. quitando el trabajo. No, no. Aquí hay competencia, vamos a ver quién trabaja mejor y quién satisface más al cliente, quién hace un trabajo más bonito y da los mejores precios. Exacto. Yo no tengo por qué hacerte una competencia desleal, pero desgraciadamente entre nosotros hay una competencia muy desleal. Eso lo estoy viendo ahora. Antes había un solo restaurante cubano en Montreal, muy pequeñito, estaba en la calle Bouvier. Tengo una buena amistad con el propietario. Ya él tiene un restaurante mucho más grande en San Laurent.
en la pequeña Italia. Pero han abierto otros restaurantes cubanos con un proyecto similar y hay una tiradera, una tirantez entre esa gente que a mí me ha llamado especialmente la atención. Porque yo digo, caramba, ¿por qué? Si tú abres un negocio y yo abro un negocio similar, ¿Por qué tenemos que tirarnos? lo que tenemos es que competir. Tenemos que Claro, competir en calidad de servicio y en calidad de precio y en calidad de producto. así Y el mismo. cliente, el Eso no- cliente, el cliente va a elegir o me voy con Manolo, o me Sí, voy con Ferdinando, o es, me voy con Lester. es tratar de mejorar tu servicio que no tratar de hacer algo de que el otro servicio del otro restaurante sea peor que el tuyo o más Entonces, malo o hacer si, algo para que no, es si mejorar el nosotros mío los y ya, cuatro olvídate somos de los demás. mecánicos y los cuatro abrimos 4 talleres de mecánica de auto, yo no tengo por qué decirle a un cliente, no vayas al taller de Manolo Sí, porque además, Manolo no es buen es muy mecánico y caro. te va a cobrar y te va a engañar. No, 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 no. Eso, no hay necesidad de hacer eso, pero se hace. Sí. Se No se hace. hace, Y eso claro. deja muy mal parado a la comunidad en general. Deja muy mal parado a la comunidad en general. Y cuando tú lo dices, no gusta. Es una cosa que molesta. Molesta la crítica constructiva, porque esta no es una crítica a nadie en particular. Yo no le estoy tirando Claro, eh, lodo encima a nadie en particular. Estoy diciendo que nos deja muy mal parados y que no nos lleva a ningún lado. Eso no lleva a ningún lado. Eso lo único que crea es más división, más problemas. Desgraciadamente, los cubanos somos temperamentales y puede terminar en problemas con consecuencias legales en países claro. como este, donde sí se respeta la ley, donde sí se respeta las reglas, donde hay que seguirlas como es, si no, va a tener malas consecuencias. Y por lo menos en esto que te acabo de contar, ahí veo un problema. Ahí veo un problema a venir. Por eso lo digo de manera general, no hago alusión a nadie en particular, porque de todas maneras no es ni ¿Y para siquiera qué? mi dominio. Yo soy camionero y malo, yo no manejo ni manual, yo manejo automático, aunque automático manejo cualquier cosa. 53 pies, 40 pies, 36 pies, 26 pies, yo manejo cualquier cosa. Pero Es así, no. a mí no me Está, ayudaron, a mí no me ayudaron, por lo menos esos dos que les pedí ayuda. No, No, es así. lo que hicieron fue reírse, pero sin embargo, yo dije, bueno, ¿qué gano yo con ahora fajarme o discutir o no? Me concentré en lo que yo quería y dije, mi objetivo es este, por aquí me voy. Y por ahí me fui. Y hoy en es día, desarrollarte tú, no con más hoy, líos ni joder a los hoy demás. en día yo estoy recogiendo los frutos de lo que sembré y estoy tranquilo, me gano mi buen dinero, estoy tranquilo con mi mujer en mi casa. Ustedes que han venido a mi casa han visto cómo yo vivo. Y es el objetivo. Si vinimos a este país, no vinimos a fajarnos unos con Claro, otros, ni a envidiarle a aquel, porque yo vivo en un condo y aquel tiene una casa y yo no me la he podido comprar. ¿Y por qué? ¿Y por claro. qué? No, 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 no. Yo trato de estar satisfecho con la vida que llevo. El tiempo que vamos a estar en este mundo, señor, es muy corto. La vida de un ser Está bien. humano, por muy longevo que sea, es corto. Es como yo, esto es un entrenamiento para lo que viene. Yo soy Sí, un hombre muy religioso, creo mucho en Dios y no creo que la muerte sea el final. Hay algo después de eso. Y seguro. esto es solo entrenamiento. Tratamos de hacerlo lo más feliz posible y vivir en armonía. Lo más lindo del mundo es vivir en armonía. Seguro. Cuando se vive en armonía, la salud florece. Mira, bueno, bueno. Eso es como el dicho del karma. Da sin esperar recibir. Tú Sin haciendo lo que esperar tienes que hacer nada. como tiene que ser, tu vida va a ir fluyendo solamente mientras más. También está una cosa, como dice el dicho, dice, hierba mala nunca muere. Esas personas que están haciendo mal, tú los ves que siguen avanzando y que no se enferman, no pasa nada. Entonces, también molesta, pero si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y hacemos lo que tenemos que hacer, sin importarnos lo demás a nadie, vamos a tener tremenda paz mental y nuestra vida va a seguir fluyendo sin ningún tipo de preocupación y sin dolor en la espalda. Mira, No, y no, no, que no hay, dita, no hay- no hay nada más lindo que nosotros que venimos del mismo lugar, que hemos pasado mayormente los mismos trabajos. No es nada más bonito que ayudarnos entre nosotros y entonces poder compartir la cultura de nosotros, aunque sea en un poquito, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? En un pequeño grupito de personas, ¿entiendes? Hay, Que hay- Bueno, pensamos nosotros igual, que nos divertimos nosotros de la hicimos misma la manera. comunidad de nosotros.
Nosotros hicimos la comunidad Exactamente. nosotros. Mira, a mí me Hay, enseñaron, Fer, hay ejemplos de comunidades que llegaron aquí mucho antes que nosotros y que fueron mucho más discriminados que nosotros. Les pondré un ejemplo. sí, Los italianos empezaron a llegar a América del Norte, lo que es Canadá y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Llegaron aquí los italianos y los italianos eran muy discriminados aquí, muy discriminados aquí. No hablaban inglés, no hablaban francés y los italianos cerraron su comunidad y se pusieron a aprender y a trabajar. No todo fue bueno, hubo una parte que se fue por el lado de la mafia sí. Ajá. y otra parte que se fue por el lado del emprendimiento. Y hoy el sector de la construcción, ¿quién lo controla Ujú. en Quebec? Cuando hablo Quebec, incluyo Quebec, Montreal y toda la Sí, la parte provincia francesa de Canadá. completa. Son los italianos, pero trabajaron en bloque. Que haya sus facciones que se hayan separado porque tienen otros intereses y buscan dinero de otra forma que no vamos ni a mencionar aquí porque no viene al caso. Pero es una comunidad No va a ser súper. que no va a ser que nos toquen la Pero puerta. es una comunidad súper fuerte y controlan varios sectores, no solamente en la construcción, No. no solamente Sectores en de la la economía. construcción. Mira, la restauración y servicio sale mucho de eso. La mayoría en queso sale de ellos. El estadio de fútbol del equipo Montreal es de ellos. Saputo es italiano. Saputo, Saputo. No, hay que tener respeto. Yo he escuchado historia, voy a hacer una rápida aquí. Tú como trabajador de un restaurante, si no consumes el queso de ellos, la vas a pasar bien fea. Yo no lo sé, comentarios que me han hecho. Entonces, no, sí, es también difícil, pero lo que decías de la comunidad y demás, hay que tener en cuenta una cosa. Yo aprendí cuando llegué aquí eso. Nosotros en Cuba estamos adaptados a decir, coño, mi amigo, mi socio, mi consorte. No sabemos que hay personas que llegan a tu vida que tienen una estancia pasajera y a veces nos aferramos porque el cariño que sentimos por esa persona es diferente que a lo que esa Claro. persona siente por nosotros. Y en vez de tener una amistad De de lindo, igualdad y de crecimiento y demás, lo que tenemos es una igualdad tóxica. Tiene una amistad tóxica y el problema. Hay personas que llegan a tu vida, que es un momento y te va. Pueden que hayan sido muy unidos, pueden que te ayuden. En el caso tuyo, muchacho que creciste junto con él desde niñez y mira, hoy en día no te dio la luz, te dio la espalda. Y si Ah, se podía haber sacado provecho tuyo, lo hacía. No es un amigo. Lo que nosotros en la cabeza, coño, crecimos juntos. No, Claro. yo te yo voy a tengo tocar aquí una amistad. te voy a tocar ese punto, disculpa que te corte, porque es una experiencia personal, algo que me sucedió con un amigo de la infancia, de mi barrio, nacido y criado juntos, y un amigo de él. Yo llegué aquí y yo estaba con una comodidad, que puedo decirlo así, sin sonar autosuficiente o vanidoso. Yo vivía con una comodidad financiera y de confort de vida que no mucha gente llegan a estos países con ese tipo de oportunidad. Y uno de esos dos personajes, desde Cuba, nosotros trabajábamos juntos, pero somos nacidos y criados juntos, no es una persona que no conozca o que no me conozca bien, porque nuestras madres eran muy grandes amigas y nosotros fuimos grandes amigos cuando jovencitos. Nos separamos ya después en el turismo, cada uno cogió por su lado. Pero él llegó por Toronto, de Toronto fue a Thunder Bay, en Thunder Bay lo botaron para caramba, yo le pagué el pasaje del autobús, vino para mi casa. En medio del invierno lo botaron. Él tenía un amigo que yo conocía, pero no era mi amigo, era salvavidas en el CAI, en el hotel. Ese cuando llegó le conseguimos trabajamos en Robert Trampor haciendo paletas. Le conseguimos trabajo. También lo botaron en medio del invierno. Llegó al estacionamiento del trabajo, la mujer con las maletas y se las tiró en la nieve. Dame la llave de mi casa. Bueno. Y no tenía para dónde coger, le dije, no, para mi casa. Y esos dos, los dos, fueron los que me pusieron bomba con la mujer que me trajo. Y entre otras cosas, fueron la causa de nuestra separación y ellos se quedaron viviendo ahí con ella y yo me fui. Ay, escúchame, qué barbaridad. Una experiencia como esa hace a cualquier ser humano cambiar, Claro, Claro. por supuesto. llenarse de resentimiento
y llenarse de odio. No, está bien. No les digo, yo no soy Mira, perfecto. Yo no les digo que al principio a uno de ellos yo quería, pero no, se me fue quitando, porque mi esencia es ayudar sin esperar nada a cambio. Y han Es llegado así. otras personas que yo dentro de mis posibilidades les he ayudado, llegaron ustedes y dentro de mis pequeños conocimientos, que son más de experiencia de vida que académico, le he dado mi consejo cuando me lo han pedido. Tampoco yo me impongo que te voy a decir tú tienes que hacer, no. Tú me pides un Es que sí. consejo sobre algo que yo pueda aconsejarte y yo, si no sé, te digo, oye, yo no sé sobre eso. Y si sé, No, pero eso también tenemos nosotros, que nosotros que queremos imponer nuestras ideas y nuestros conocimientos. Cada cual es diferente. no, Tú no, puedes claro, dar un punto de vista. consejo, pero no lo puedes imponer como oye, tienes que hacerlo así. Es un error. hay que, Claro. Y sobre eso que tú decías, yo tengo una amistad que me crié junto con él, vive acá. Si lo está escuchando, sabe que estoy hablando de él, no voy a decir su nombre. Y cuando yo iba a venir para acá, decía, coño, voy a encontrarme con esa persona. Hace ya unos cuantos años que no nos vemos. Tenía la idea, coño, tomando una botella de ron, escuchando al grupo de Aventura, que lo escuchábamos mucho en mi casa. Yo tenía el disco de Aventura cuando aquello, y trabajando en mi casa era Aventura, Aventura. Tú no tienes nadie aquí, un conocido, coño. Lo llamé llegando aquí, coño, ella llega a Canadá, no sé qué más. Esa persona me llamó una sola vez. Después, le escribí un par de veces para vernos. Me dio la espalda, nunca me dijo, coño, sí, necesitaba ayuda en Cuba, mis padres lo ayudaron, pero de ahí en fuera, todavía, mira, llegué en el 2021 y estoy esperando, ¿entiendes? eso es una situación que incluso se da hasta Nunca con, pedí un dólar. oíste, se da hasta con clientes. Cuando yo trabajaba en los hoteles, ¿tú sabes cuánta gente yo conocí de aquí, de Quebec? Sí, no, Que pero los me clientes daban su diferentes. teléfono, y cuando llegues a Canadá me llama, y hubo gente que yo Pero eso llamé, sí, eso sí, simplemente para saludar, porque en aquel momento yo no tenía ningún tipo de problema, estaba bien con mi ex, sí. y yo llamé para saber, ¿qué te pasó? ¿Te votaron? Yo no te puedo recoger. No, y yo no te estoy llamando para que me recojas, Sin dejarte te hablar. estoy llamando para saludarte. Y es ¿Qué así, es pasó? así. Sí, pero Ah, mira, eso te voy a decir también, porque eso nosotros lo aprendimos, por lo menos Lester y yo, no sé si a Karen le dijeron también eso. Nuestro jefe es una estrella en lo que hacía su trabajo, nos lo dijo, muchos van a llegar aquí y cuando se vayan, se olvidaron de ti. Y te van Sí, a así mismo prometer el digo, mundo, sí, te van a eso lo prometer el decía. mundo y te van a olvidar de ti al momento que se vayan. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos Si te iban de hace falta, vacaciones, llámame. sí, ellos Claro. iban de vacaciones, tomaban alcohol, estaban viviendo una vida, te decían lo que ellos sintieran porque estaban bien en el momento. Pero ya luego, Claro. a mí, cuando llegué aquí a este país, yo no te puedo decir la cantidad de mensajes que yo recibí de clientes, amistades que yo hice, que vi hasta una sola vez de Toronto. Clientes aquí en Montreal, ni 20 minutos de distancia que tengo con ellos, oye, no me dieron ni la bienvenida. Y clientes que yo me pasaba semanas con ellos en el hotel, que no era que vi una sola vez, no, no, que éramos, pasábamos Es tiempo, así, nos brother, es escribíamos. así. Cuando llegué aquí no me dieron ni la bienvenida. Pero bueno, eso pasa así. Y yo, respecto a lo que es los cubanos de la parte de nosotros, que hay personas que son una manera, como tú decías, tu amistad, que se quedaron en la casa. Cuando las personas logran el objetivo que ellos quieren o llegan a un nivel económico de vida que ellos necesitan, no es que cambian. Yo, por lo menos en mi opinión, digo eso. No es que esa persona cambió, es que esa persona está siendo realmente como esa persona es, pero antes no tenía ni el nivel económico ni la vida que él quería tener. Ya llegó a su objetivo, ya muestra su verdadera identidad. pero mira, tú Es ahí. saca la cuenta por ti. Manuel, tú vives mejor que muchos de esos clientes. Sí, con Llegaste mucho, yo aquí sé. y tuviste la ayuda de la familia, tu suegro, tu mujer, pero tú aprendiste y tú dijiste, Sí, no, por Claro. el supuesto. camino es este. Y hoy tú tienes tu familia, tienes tus hijas contigo, tienes tu mujer, tienes tu casa, tienes tu trabajo. Estás mejor que muchos de esos clientes que Por iban, mucho. se metían 3 años para reunir, para ir una semana a Cuba. Y tú vives mejor que ellos. Ellos todavía viven en un apartamentico En un apartamento rentado. Yo tengo mi casa, gracias a Dios. rentado, Y están a mi viviendo suegro en un y a mi lugar, familia. en un apartamentico feo, un edificio viejo, y llevan 50 años viviendo aquí o más, Así mismo. No, no, sí, porque, es así, es porque así. la vida se compone de eso. Y cada ser humano tiene que utilizar la inteligencia que Dios le dio. Dios te da el libre albedrío y te dice, te creé y te di la inteligencia, úsala, porque yo no puedo hacer el trabajo por ti. Hay personas que lo hacen y hay personas que no lo hacen.
Tú Ya. hiciste el trabajo por ti, dijiste, yo quiero esto, quiero lograr esto, y lo vas logrando, y mira, traíste a tu hermana, traíste a tu papá, traíste a tu mamá, traíste a tu hija. Entonces, en eso es lo que uno Sí, tiene, sí. en eso es lo que uno tiene que pensar, pero como les dije anteriormente, proyecto, tiene que saberlo tu Claro. Sí, mujer y tú, ese es tu proyecto. Y tu colega que va a invertir en el proyecto contigo. Y lo demás, eso se lo dije a estos dos amigos que tenemos a mi derecha, tienen un proyecto, porque en Montreal hay varios proyectos como el de ustedes. Mm. Pero entonces, cuando el proyecto de ustedes coja fuerza, van a tener gente que va a decir, coño, Sí, la competencia va a crecer, pues. me están robando el proyecto y les van Van a, a y hacer les los van a zumbas, tratar, y le van a tratar de sí, boicotear el proyecto. Yo no les literal. digo esto como para que se fajen con esa gente, sino como para que no, estén, Claro. para que estén no, preparados, para que estén preparados Sí, de por cosas supuesto. que pueden suceder, porque son, Sí, co- claro, son, claro. son situaciones que se pueden presentar. Y uno tiene que tener ya un plan de contingencia para poder combatir esa situación. sí, hay que combatir, caballero. Es así de simple. Yo podía haberme berreado con mucha gente que me han hecho mucho mal. Aquí hay gente que su vida se centra en hablar de los demás, en decir esto, y van a tu casa y están mirándole el culo a tu mujer. Y está. Sí, Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente inteligente como para detectar ese tipo de amistades que no lo son en realidad y después te separando lentamente literal. sin buscar confrontación. Que ahí entonces cuando hablan más de uno, no, porque ahora porque tienes Sí, esto, porque Porque se hiciste cree esto, tú te cosas. crees, No, 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 bro, no, 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 no. no, no. Tú puedes tener Pe- lo que tú Pero eso quieras. es como, pero eso es como dice el dicho, el trabajador se va a reunir con trabajador. El que es un malambientoso se va a reunir con un exacto. malambientoso. Eso es como todo. Aprender a Eso es como moverse todo. sin buscar ese problema, aprender a moverse en cualquier ambiente. Yo soy Claro. un hombre que me enseñaron, mi viejo que en gloria esté me enseñó a moverme en la jungla. Y yo puedo ser lo más dulce del mundo con el grupo que es dulce conmigo y lo más ácido del mundo, porque también soy Así un león. mismo. Sin mostrar que ni guapería ni no, eso no sirve. Pero cuando hay que poner los verocos a funcionar, yo pongo los verocos a funcionar sin ningún tipo de problema. Y no es mi objetivo. Claro. Yo nunca trato de ponerme en una situación que me lleve a tener que tomar esa actitud. No sé si me hago entender. Sí, mientras que Sí, se pueda claro. evitar, Yo se no quiero evita. tomar esa Pero llega un actitud momento, porque, resumida cuenta, exacto. la vida es algo más que eso. Pero sí tengo ese plan de contingencia del cual le hablé ahorita, que si en un momento de la vida me lleva a una situación a tomar esa actitud, estoy capacitado, preparado para poner los verocos a funcionar y la testosterona a funcionar y decir, bueno, son 270 libras gorila, para dar y para recibir. ¿Cómo te gusta? Eso es así. Vamos Es para ahí así. con qué arma te cuadra. Y ya, porque es así. Mira, La vida es así. déjame entrar aquí. Ya vamos por 1 hora de grabación. Estamos llegando casi al final del capítulo, pero antes de terminar el capítulo, tengo que introducir nuestro momento especial, el ritual del invitado. Te explico cómo es el ritual del invitado, Ferdi. Tira para acá. Tú vas a elegir un número del 1 al 3. Ese número que tú elijas va a estar compitiendo contigo. O sea, si no, ¿cómo es el juego? Esa persona te va a decir 5 palabras. A lo que tú vas a responder por 5 palabras. Una sola. Si te dicen Ferdinando, tú dices negrón o Gorila. negrito, como dijiste ahorita, esa es la respuesta, ¿entiendes? Entonces, la persona con la que tú estás jugando, cuando terminen con tus 5 respuestas, va a integrarse de nuevo a la llamada. Van a ser en las mismas 5 palabras esa persona y va a intentar decir las mismas respuestas que tú le dijiste. Si coincide contigo, te haremos llegar un pullover o Coincide una con, gorra. vaya, si coincide con 3. Porque esos 5, cuando estábamos haciendo 5 es mucho. Si No, coincide con cinco. con Es la 5. realidad. Sí, con las 5 de 5. Porque las Ya. tuyas son una locura, pero las de los demás no. Entonces, vamos a ir para allá. Tú, Ferdi, elige un número del 1 al 3 y te diremos con quién te enfrentas. El 3. Ahí está. Claro. Karen, Karen. y entre Lester El y 1 yo, y el ¿quién tú 2. quieres que te El 1 y haga? el 2. El 1 y el 2. Ajá, el 1 y el 2. ¿Quién te quiere que te haga la pregunta? ¿El 1 o el 2? El 2. Bueno, Dale, soy yo mano. el que te va a hacer la pregunta. No, bueno, no. Soy yo que hago la pregunta y tú que te pagas con él, ¿no? No. No, bro, estás Tú mal. te Quítate quitas los los audífonos que audífonos. tú eres el que te faga con él. Ah, Tú bueno, te quitas los ya está bien, audífonos. dale. Entonces, Karen no va a estar escuchando. No escuches nada, quítate los audífonos. Ven. Ahora yo te Ah, voy a hacer a dale. ti cinco palabras a lo que tú me vas a responder. Y vamos a tomar la respuesta. Voy con la primera. Ratón.
gato, libro, conocimiento, café, miel, sal bistec, y blanco. negro. Bien, echa para acá, Karen. Echa para acá, Karen. Karen, Karen. Está bonito contigo, Karen. Dale, Me gustaron las respuestas. Son sencillas, pero complejas a la misma vez. Karen, vengo contigo. La dime. primera palabra, empezamos con ratón, Gato, libro, estudio, café, yo, vitamina, sal, poquito, blanco. ah, negro, Y le dio a la primera y a la última nada más. Dos coincidencias. Dos coincidencias, pensé que iba a tener más, pero no lo tuvo. El libro fue conocimiento y tú dijiste Café, miel, café, miel y tú dijiste poquito. No, sal, sal bistec. no, poquito, café, dije la vitamina. la vitamina. Y fue miel y café, esa sal, tú dijiste poquito. A lo que él dijo, Era bistec. un bistecito con sal, es verdad. Cuando te llega a un restaurante le echas la sal Ah, al bistec. la Lamentablemente, peor Ferdi, receta. no tuviste la dicha de coincidir con la respuesta de Carlos, así que será para la próxima. La No sé si próxima alguien más será. tiene, No, Pero no sé ves si lo que te alguien más digo. tiene. les quiero agradecer haberme invitado al podcast porque estos programas nos ayudan a crecer como personas, pero nos ayudan a crecer como comunidad. Nosotros, Claro. aunque nos naturalicemos, vamos a ser siempre cubanos Sí. y hay que Hay concientizarse que no- una pregunta que le quiero hacer yo a Fred antes de terminar. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de la gente esa que llegan aquí a Canadá como inmigrantes y cuando se pasan un año o dos aquí empiezan a hablar mierda de este país y a decir que si no, que si supieran cómo es este país antes se fueran, que no les gusta este país? ¿Qué tú crees? esas personas, yo considero que deberían irse, deberían sacar un boleto de avión e irse, porque lo primero que uno tiene que ser es agradecido y respetar el país que te acogió. Porque este es un país de oportunidades. Como les dije anteriormente, véanlo como un cake de cumpleaños, una torta grande. Si trabajas poco, te toca una cuña pequeña. Si trabajas mucho, si te adaptas, si respetas las leyes, si aportas a esta sociedad, la cuña que te va a tocar es mayor. Ahora, Exacto. el kit de esta problemática es mirar de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero sobre ¿Hasta todo, dónde queremos? dónde estamos. Y vamos a comparar dónde estamos con dónde estábamos. Y vamos a ver dónde estábamos mejor. Sin Así entrar mismo. sin entrar en política, sin entrar en ideología, sin entrar en ideas. Es una cosa de respeto y de sentido común. Aquí, si tú trabajas, Correcto. tú vas a tener un techo sobre tu cabeza, tú vas a tener tu refrigerador lleno. Si tú no puedes comprar filete, por lo menos vas a tener picadillo. Y si no puedes comprar pechuga, vas a tener alita de pollo. Pero vas a tener con qué Claro. alimentarte. No vas a pasar calor en el verano, porque si no tienes un aire acondicionado, vas a tener un ventilador. No vas a tener frío en el invierno, porque es obligatorio tener calefacción. Si no tienes Claro. carro, tienes transporte público. Tienes el No, y tienes servicio, corriente tienes el siempre, servicio de tienes salud, todo. tienes el servicio de salud gratuito. Algo en lo que nos engañaron y nos decían que no, que en el único lugar donde hay servicio de salud gratuito es el lugar donde vinimos. No es cierto. No. Aquí a mí me hicieron 3 operaciones en una. Me operaron 2 en la nariz, 1 en la garganta. Me costó $0. Lo que yo pagué fue la habitación del hospital porque yo quería estar solo. No, tú sabes que a veces te operan y tú estás en el pasillo Sí. o en una Es como habitación con yo, 3 o 4 gente. es como yo cuando Sara dio a luz a la bebé, estábamos en una habitación para el parto solo, pero ya luego al tiempo de recuperación podías tener una habitación privada o tener una habitación, la común, como que en Cuba hay 8, aquí nada más hay 2. Compartida. Sí, es Entonces, compartida, pero tienes tu privacidad con cortina. En Cuba son 8 personas y no hay compartición de ningún tipo. es respetar el país que te acogió, es respetar el esfuerzo de la persona que te trajo a este país, Claro. que dicho sea de paso, estés o no Pero, estés con esa persona, tienes que ser agradecido a No, vida, a ver, porque espérate, te sacaron espérate. te sacaron de la caca
a la abundancia. Pero hay que decir, tú puedes agradecer todo lo que tú quieres, agradecer a este país y demás, pero a ti nadie te obligó para venir aquí, fue tu decisión. No, nadie te Entonces, obliga. Nadie te ahí obliga. también Tú tienes que vienes tener en cuenta eso. y si tú Si no vienes estás de aquí acuerdo, tonto. y no te gusta esto, vete, pero no lo critiques. No, Exacto. no te Es lo que yo toca, digo. no te corresponde como inmigrante criticar porque aquí tú tienes las posibilidades que tú no tienes en tu lugar de origen. Por eso emigraste, por eso Por eso emigraste. emigraste. Entonces, si Si no emigraste hubiera aquí, emigrado. respeta la oportunidad que te dio la vida a Dios y la persona que se Y esforzó agradecelo para todavía. Y traerte agradecelo, sí. y agradécele a este país. Porque este país hay que respetarlo y hay que agradecerlo porque aquí tenemos lo que no soñamos tener del país donde Jamás. vinimos, que Así lo amamos. mismo. Yo adoro mi Así. país. Yo estoy haciendo los trámites para ser ciudadano. Ya hice la prueba de francés, ya la probé y estoy por hacer la prueba de historia. Y yo voy a morirme siendo cubano. Pero yo adoro Así mismo. Quebec. Yo amo y me Así emociono cuando digo esto por las posibilidades que me dio este país de ser quien soy, de crecer en la vida, de tener una mejor vida y de poder ayudar a los míos de allá de donde salí. Así mismo. El que Así habla mismo, mal, porque el que habla mal de este país es un mal agradecido. Debería irse. Nadie lo obliga a estar aquí. vamos a Coge el hacerle un avión, acto de república, coge el pues, ya. barco o móntate en el culo de un oso polar y vete para el así de simple. Oye, y con esto de recordarle a todas las chicas que son en la RIP Sur, recordándose que es fácil, tiene una oferta de un 15% de descuento, poniendo el código de promoción croquetero. Vayan a arreglarse sus pestañas que el verano está llegando, para que se pongan lindas, vayan a Hay los que bares, a ponerse, las hay que terrazas ponerse y puedan bonita. llamar la atención. Pestañas, Sí, exacto. silicona y esas cosas. Vayan y busquen su cita en Spacil, ahí está saliendo toda la descripción y agenden su cita. Creo que así estamos terminando este capítulo, caballero. No sé si hay algo más que añadir en los croqueteros por acá. Espectacular todo, escuchar a este compañero que es puro conocimiento y La voz puro, de la experiencia. la buena experiencia y es muy bueno como que retroalimentarse de todo el conocimiento que tiene el Ferdi. Y ojalá todo Y el que haya muchas visto esto gracias, también se muchas meta. gracias al compañero Ferdinando de formar parte de este capítulo. Compañero no, aquí no vivimos en nomenclatura. Un amigo más. El compa- Eso el de compatriota, compañero me suena a socialismo. Y no. al compatriota, Al compatriota Eso Ferdinando. sí, camarada. compatriota sí. Ahí sí. compatriota. No, oye, gracias por tomar el tiempo y ser parte de este episodio, aún así que tuvimos un poco de problema para comenzar con la tecnología, eso pasa en todos los lugares. Pero bueno, muy agradecido, creo que un capítulo donde aprendimos bastantes cosas y fue más que joder y las cosas que siempre hacemos, fue más de expresar ciertos conocimientos y ciertas experiencias personales que le puede servir a la vida de muchas personas. Darte las gracias Claro. una vez más y decirle a todas aquellas personas que nos están viendo que se suscriban, que den like al canal y que nos sigan en nuestras redes sociales. Karel, tú eres el que despide este capítulo. Te toca. Bueno, caballero, muchas gracias al Ferdi, el animal, el papá de los pollitos, como decimos nosotros. Recordándole, señoras y señores, que nos sigan. Y esto fue un capítulo más de los tres croqueteros. Sí. Hablando porque sí. Nos vemos en el capítulo que viene. Conmigo que soy la croqueta quemada del piquete. Bueno, chao, sigan. Nos vemos en el capítulo que viene. Chao. Dale, nos vemos. Bye.